Bueno, pues damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido alabarle. Y ahora voy a invitaros que abramos su palabra. Bueno, en las últimas oportunidades que he tenido para compartir, he ido tratando uno de los temas que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y si hay algo que encontramos en toda la palabra del Señor, es que Él siempre hace promesas a su pueblo. Y si acordáis, habíamos visto al menos dos promesas. Vimos que Dios había prometido a Abraham que iba a tener descendencia. Y vimos que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que Dios ha prometido cumplir su palabra, no en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a sí mismo. Y vimos como durante muchos años Abraham tenía que ejercer paciencia y esperar hasta que Dios finalmente cumpliera su palabra. Y Dios finalmente cumplió y le dio descendencia. También hace algunas semanas vimos otra de las promesas que nos encontramos en la palabra, y es que si alguno se arrepiente de sus pecados, el Dios que nos ama de pura gracia nos iba a perdonar. Y vimos en Oseas 14 cómo el pueblo de Israel le decía al Señor que iba a dejar atrás sus ídolos antiguos y que iba a buscar del Señor. Y vimos cómo Dios efectivamente cumplió su promesa y les perdonó y les sanó sus heridas. Claro, estas no son las únicas dos promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Hay muchísimas más. Y todas nos vienen a decir lo mismo: Dios es un Dios que promete. Él es un Dios de promesas. Ahora, si hay algún lugar de la Biblia que nos dijera y nos gritara, Dios realmente es un Dios que promete, yo creo que ese sería el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan encontramos hasta en 7 ocasiones a Jesús diciendo, yo soy. ¿Os acordáis de las muchas veces que Jesús dice, yo soy en el Evangelio de Juan? Lo curioso de esto es que cada vez que encontramos un yo soy de Jesús, justo al lado, después lo que tenemos es una promesa. Jesús diciendo, yo soy así, y luego os prometo esto. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos y no hace falta que vayáis. En Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y hace esta promesa, que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más adelante en Juan 11:25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego nos da una promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otro ejemplo más, Juan 14:6 y 7. Allí Jesús dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el versículo 7 tenemos una promesa: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Luego vemos que realmente Dios es un Dios que promete, porque aquí estamos viendo a Jesús, que es Dios hecho hombre, diciéndonos yo soy así, y justo después dejándonos una serie de promesas. Pues hoy me gustaría que veamos una de estas promesas que están asociadas a uno de los yo soy de Jesús, y es la promesa que encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y esta es la promesa: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la promesa que vamos a estar meditando en el día de hoy. Jesús promete que el que a Él va nunca tendrá hambre, y aquel que en Él cree no tendrá sed jamás.
Ahora, antes de continuar, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos ponerte este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestros ojos y ayudes a escucharnos lo que tú tienes que decir, Señor. Que eso nos llegue al corazón y no solamente que se quede en la mente, y que nos ayude, Señor, a hacer aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Que nos ayude a verte más hermoso y a buscarte más y a disfrutar más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para entender esta promesa tenemos que ver el contexto en el que Jesús la da. Estamos en Juan capítulo 6. Y si veis ahí en vuestra Biblia, al inicio del capítulo 6 de Juan, hay uno de los grandes milagros de Jesús. ¿Os acordáis cuál era? ¿Cuál era ese milagro? La alimentación de los 5.000. Leemos que hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús por todas las señales que él está haciendo y no hay alimento para todos. Aparece un chico que tiene 5 panes y 2 peces y Jesús hace un milagro tremendo y multiplica aquellos panes y peces y todo el mundo come y todo el mundo se sacia del pan que Jesús había multiplicado. Y Juan entonces sigue contándonos que cuando se hizo de noche, los discípulos de Jesús se subieron a una barca, cruzaron el mar de Galilea hacia Capernaum. Y dice que en el mar se desató un gran viento y que entonces vieron como una silueta caminando por el agua y era Jesús. Y él les dijo que era él, que no tenían que temer. Bueno, pues al día siguiente, la multitud se dio cuenta de que allí no estaba ni Jesús ni sus discípulos. Y entonces cuando ellos vieron que Jesús no estaba ahí, se subieron a unas barcas y dijeron, vamos a cruzar también a ver si Jesús está de aquel lado. Así que se subieron a unas barcas y fueron en busca de Jesús y allí finalmente le van a encontrar. Entonces Jesús empieza a tener una conversación con esta multitud y es fruto de la conversación que tienen donde nosotros nos encontramos la promesa que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 24 para que nos pongamos en contexto. Juan capítulo 6, versículo 24. Dice que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús. Y hallándole, versículo 25, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Así que la multitud llega al otro lado y le hace una pregunta al Señor, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Si hay algo que está claro, es que esta multitud estaba buscando a Jesús. No era una búsqueda pasiva, de bueno... ¿Sabe? Me acuerdo cuando era el tiempo de COVID y para las clases eran online. Entonces, si tú tenías que ir a la clase, ya no hacía falta que te levantara, te duchara, te vistiera, cogiera el tren o el autobús o caminara hasta llegar a tu instituto, no. Tú de forma pasiva te levantabas de tu cama, ni te cepillabas, ni hacías nada, prendías el ordenador y ya estabas en clase. Esta gente no estaba buscando a Jesús de manera online, no. Se subieron en una barca, cruzaron un mar y a ver si lo encontraban del otro lado. Estaban buscando a Jesús, de eso no hay duda. Así que si esta gente era capaz de hacer eso, lo que nosotros esperaríamos de Jesús es que cuando Jesús les viera dijera, wow, esta gente realmente me está buscando. Porque mira lo que han hecho, se han montado en una barca y han cruzado el mar, realmente esta gente me está buscando. Pero cuando vemos la respuesta que Jesús le da, vemos que hay algo que Jesús está viendo, que es algo más profundo, que igual no nos cuadra. Porque dice en el versículo 26 que Jesús les respondió de esta manera. Dice Jesús, de cierto os digo que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Claro, ellos le preguntan a Jesús que cuándo había llegado ahí, y la respuesta de Jesús no tiene nada que ver. Jesús les va a responder a algo más profundo. Es verdad que esas personas, que aquella multitud, estaban buscando a Jesús. Eso es verdad, ellos habían cruzado el mar buscándole. Y Jesús se los dice, es verdad, me estáis buscando. Y lo mismo se podría decir de nosotros. Nosotros hemos salido de nuestras casas y hemos venido hasta aquí para dar culto al Señor. Lo mismo podríamos decir que sí, que es verdad, que nosotros también estamos buscando a Jesús. Y sin embargo, la respuesta que Él les da es, de cierto os digo, que es verdad, me buscáis. Pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no estaba negando lo que es evidente. Ellos les estaban buscando, eso es verdad. Pero la importancia, la esencia, no estaba en el buscarle ni en ir detrás de Él. Jesús está poniendo la esencia, no en venir a la iglesia, o en el tener un devocional, o en orar, o en tener una vida moral o una vida religiosa. Jesús está poniendo el énfasis y la esencia en el motivo de por qué hacemos estas cosas. Jesús va a señalar no el hecho de que le buscaban, sino la razón de por qué lo estaban haciendo. Así que les va a decir que lo estaban buscando, pero no porque habían visto las señales, sino porque ellos comieron del pan y se saciaron. ¿Os acordáis? El día anterior, la multitud era grande, había poco alimento, Jesús hizo la multiplicación y todo el mundo allí comió pan y hasta sobró. Así que todo el mundo estaba saciado. Mira, yo creo que nosotros también hemos experimentado eso mismo que esta multitud experimentó aquel día, ese deseo de satisfacer nuestras necesidades, esa experiencia de sentirse lleno, de sentirse completo cuando las necesidades que tenemos se suplen y ya no están más ahí. Y si hay algo en lo que nosotros podemos experimentar esa dinámica de tener un deseo y que llegue algo y lo supla, eso es el alimento. Y lo es porque lo vemos todos los días, es de forma diaria y es varias veces incluso al día. Todos los días, varias veces al día, a ti te da hambre. Entonces, ¿tú qué haces? Pues tú vas a tu cocina, te preparas alimento y comes. Y entonces, tú te quedas satisfecho. Hay un refrán español que resume esto muy bien. Barriga llena, corazón contento. Pues estas personas estaban así, con sus estómagos llenos y con su corazón contento. Así que a la mañana siguiente, cuando ellos vieron que Jesús no estaba allí, les fueron a buscar. Alguien podría pensar, bueno, ¿y qué es lo malo de eso? ¿Qué tiene eso de malo si fue Jesús el que multiplicó los panes y los peces? Y fue Él el quien se los dio a las personas. Y nadie le dijo a Jesús, mira, multiplícame estos panes. No, eso salió de Jesús. ¿Qué es lo malo de buscar a Jesús? Porque ellos comieron y se habían saciado. ¿Qué tiene de malo ir a buscar a Jesús? Porque Él multiplica los panes que sacian nuestro estómago. Bueno, si alguien se pregunta eso, a mí me gustaría intentar responder esa pregunta. Y para ello me gustaría que recordemos lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Os acordáis de la parábola? Jesús cuenta de una parábola en Lucas 15 de un hombre, un padre que tenía una hacienda y dos hijos. El hijo menor le pidió a su padre que le diera la herencia que le correspondía y se fue, abandonó a su familia. Eso era algo deshonroso en esa época y el hijo menor se fue a una tierra lejana y empezó a malgastar su dinero y finalmente se le acabó, viviendo ahí en una vida perdida, dice el texto.
Pero fíjate lo que dice Lucas 15, versículo 14. Dice que cuando este hijo menor, cuando todo lo hubo malgastado, vino, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así que él había recibido el dinero de su padre, lo malgastó y de repente vino una hambruna. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una vez que el hijo había dejado a su padre y había malgastado todo su dinero, en aquel lugar llegó una gran hambruna y ya pues no había alimento. Y este hijo menor encontró a alguien que tenía una hacienda y que le permitió pues que cuidara de sus cerdos. Y mientras él estaba ahí apacentando los cerdos, cuando había mucha hambruna, él tenía un solo deseo: comer de las algarrobas de aquellos cerdos. Y fíjate que yo siempre que pensaba en esta parábola, me imaginaba como al hijo pródigo ahí teniendo que comer de las algarrobas de los cerdos y pensando, wow, en la casa de mi padre. Pero no, él no está comiendo de las algarrobas de los cerdos. Dice ahí que ni siquiera las algarrobas de los cerdos le daban. Él tenía hambre, tenía deseo de comer, pero nadie le daba. Bueno, pues esta experiencia del hijo pródigo nos muestra la razón por la que buscar a Jesús, solamente porque Él nos puede dar el pan que sacia nuestro estómago, es un mal motivo. Y es que el pan de este mundo, el pan que sacia nuestro estómago, es un pan que no es duradero, es un pan que perece. Las cosas de este mundo son temporáneas, no son duraderas, sacian, es verdad, pero solo temporalmente. Y rápidamente puede venir una hambruna, como en la ciudad donde estaba este hijo pródigo que lo tenía de todo, y encontrarse con que ni las algarrobas de los cerdos pueden saciar el hambre que tiene. Pero a la pregunta de por qué era malo que aquella multitud siguiese a Jesús porque comieron del pan y se saciaron, vamos a dejar que Jesús mismo nos responda. Y eso es el versículo 27 de nuestro texto, Juan capítulo 6, 27. Jesús les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús les dice: sí, trabajen, pero no por una comida, no por un alimento que perece, que se acaba. Las cosas de este mundo son así, son perecederas. Las cosas de este mundo se acaban, las cosas de este mundo no permanecen. Jesús les dice: trabajen y consigan su alimento, pero consigan una comida que realmente sea para vida eterna, un alimento que a vida eterna permanece, va a decir este texto. Ese es el tipo de alimento que tú y yo tenemos que buscar. Todos sabemos que hay diferentes tipos de alimentos. Todos, cuando vamos al supermercado, intentamos comprar aquellos alimentos que son más saludables. No queremos, igual, mucha gente pues no quiere comer comida que son muy procesadas. Algunas personas se fijan en si el alimento está hecho con aceite de palma y entonces dicen, bueno, pues esto no. ¿Por qué? Porque intentamos buscar aquel alimento que más provecho nos haga. Bueno, pues Jesús nos está diciendo que hay un alimento que perece y que es malo, pero que hay otro tipo de alimento que permanece para vida eterna, y ese es el que nosotros debemos de buscar. Entonces, para recordar dónde estamos, el pueblo se levantó por la mañana después del milagro de la alimentación a los 5,000. No vieron a Jesús, pero se habían llenado el estómago, así que fueron a buscarle. Cuando le encontraron, le preguntaron: Jesús, ¿cómo llegaste aquí? Y él apunta al motivo por el cual le estaban buscando. No me buscáis porque habéis visto las señales,
sino que me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahora les dice, miren, trabajen, búsquenme, pero no por la comida que perece. Y eso es importante de entender. Tenemos que entender por qué Jesús les está diciendo, no me busquen por un alimento que perece. Y la forma de entender esto bien es entender cómo Dios nos hizo a ti y me hizo a mí. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dios ha dispuesto que nuestro corazón sea saciado solamente con lo eterno. Entonces, solamente un alimento eterno me puede saciar. Y eso significa que cualquier tipo de alimento que se acabe, cualquier tipo de alimento perecedero, no me va a poder satisfacer. Dios nos ha creado con un corazón que tiene eternidad. Y si eso es así, ahora nosotros entendemos por qué Jesús le decía al pueblo, no me busquéis solamente porque os llenasteis el estómago, porque es que la necesidad que tenemos no es del estómago, sino del alma. Y sigue diciendo el versículo 17, que esa vida eterna, ese buen alimento que nosotros tenemos que buscar, lo da el Hijo del Hombre. Versículo 27, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ya sé que Dios ha puesto eternidad en mi corazón. Y ya sé que lo que yo no tengo que hacer es subirme en una barquita y cruzar el mar de Galilea para buscar un pan que perece. No, eso no es lo que tengo que hacer. No tengo que trabajar por un alimento que se acaba aquí. Tengo que trabajar y buscar un alimento que sea para vida eterna. Y ese alimento lo da el Hijo del Hombre. Es Jesús a quien Dios señaló. Es Él a quien Dios dijo, este es el que puede dar el pan de vida eterna. Entonces, no hay otro lugar donde yo pueda encontrar este alimento. No hay otra religión, no hay ningún sitio en que pueda encontrar pan de vida eterna. Y sigue la conversación en el versículo 28. Dice que entonces la multitud le dijo a Jesús, bueno, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La multitud le pregunta a Jesús, bueno Jesús, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que poner en práctica? Y la respuesta de Jesús es clara, creer en aquel que Dios envió. ¿Ves? Él está diciendo, sí, trabajad, pero no por las cosas que perecen, sino por aquel alimento que es de vida eterna. Y ellos le están preguntando, bueno, pues, ¿cuál es ese trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es ese trabajo que yo tengo que hacer para que mi salario sea un alimento de vida eterna? ¿Qué es ese trabajo que yo tengo que hacer? ¿Será que ese trabajo consiste en subirme en la primera barquita que salga desde a Capernaum más temprano posible a ver si me encuentro a Jesús? ¿Será que ese trabajo son mis obras externas? ¿Ser moralmente buena persona? ¿Cuál es ese trabajo que como resultado me da recibir un alimento de vida eterna? Bueno, Jesús dice que si tú quieres aceptar esta oferta de trabajo, lo que tú tienes que hacer para cuando llegue el final de mes y se te dé tu sueldo de un alimento de vida eterna, si tú quieres que cuando llegue el final de tu vida y se te dé el pago de un alimento que es de vida eterna, el trabajo que tienes que hacer es creer en aquel que Dios envió. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Y ellos siguen hablando con Jesús en el versículo 30. Y dice que le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio
a comer. Parece que ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, porque le preguntan, bueno, Jesús, ¿y qué señal tienes tú para que nosotros te creamos? Ok, nos has dicho que te estamos buscando por el motivo incorrecto. Nos has dicho que trabajemos por un alimento que es de vida eterna y ese alimento lo da el Hijo del Hombre. Te hemos preguntado bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras? Nos has dicho que la obra es creer en Dios, creer en aquel que Dios ha enviado. Y ahora te preguntamos, Jesús, ¿pero cuáles son tus señales? ¿Cómo nosotros vamos a creer en ti? Por ejemplo, mira, nuestros padres, Jesús, cuando ellos estaban en el desierto, Moisés hizo que descendiera pan del cielo y entonces ellos comieron y se saciaron. Además, tú lo sabes, Jesús, porque tú eres maestro, tú sabes que en los Salmos dice, pan del cielo les dio a comer. Porque para la multitud, aquel que hizo que descendiera pan del cielo fue Moisés. Ellos creían que era Moisés quien había hecho aquel milagro. Así que si ellos iban a creer en Jesús, Jesús tenía que mostrarles de alguna manera una cosa milagrosa. Cuando al día siguiente estas mismas personas, al día anterior, estas mismas personas habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces y alimentarlos a todos. Así que lo que les están diciendo es, Jesús, mira, Moisés tuvo aquella gran señal. ¿Y cuál es tu señal, Jesús? Jesús les responde de esta manera, en el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les aclara, no fue Moisés. Aquella obra de que descendiera maná del cielo, eso no fue obra de Moisés, fue obra de Dios. Y sí, es verdad, aquel milagro de que descendiera maná del cielo fue un milagro tremendo. Pero tenemos que recordar una cosa muy importante, que todas las personas que comieron de aquel maná, todos, absolutamente todos, al final murieron, porque aquel pan era un pan perecedero. Era el mismo tipo de pan que estas personas habían comido y que los había saciado y por eso estaban buscando a Jesús. Pero ese pan no es suficiente para llenar la eternidad que tenemos en nuestros corazones. Jesús les dice que el Padre ha enviado al verdadero pan y ese verdadero pan es Jesús y Él es el que permanece. Así que igual que aquellos israelitas que estaban en el desierto y vieron descender el cielo, así a ti y a mí también nos ha descendido pan del cielo. Ese pan que descendió del cielo y que da vida al mundo es Jesús. Y cuando ellos escucharon a Jesús diciendo que Él era el verdadero pan, que Él era el que realmente satisface el alma de los hombres, dice el versículo 34 que le dijeron a Jesús, Señor, danos siempre ese pan. Cuando ellos escucharon estas palabras, de que la señal más grande que había, que el pan verdadero que descendió del cielo era Jesús, le dijeron, pues Señor, danos siempre de ese pan. Y yo creo que esta debería ser una oración constante en nuestras vidas. Señor, danos siempre el verdadero pan de vida. Señor, danos el pan que permanece. Señor, danos de Jesús. Si hay algo que revela muy bien los motivos por los que nosotros buscamos a Dios, son nuestras oraciones. Para empezar, si hay falta de oración, eso es ya muy revelador, porque eso lo que dice es que si yo estoy buscando de Dios, pero nunca oro y nunca hablo con Él, en realidad estoy en una religiosidad, no tengo comunión con Él. Pero también las oraciones son reveladoras, porque si todo lo que yo le pido al Señor, todo lo que yo le pido es que Él multiplique el pan que sacia mi estómago, entonces yo estoy orando y estoy buscando a Dios
por un motivo erróneo. Igual, mis oraciones me muestran que yo busco a Dios porque, bueno, en su momento yo no tenía trabajo, me acerqué al Señor y la iglesia oró por mí y encontré un trabajo. Y yo tenía esta enfermedad y se oró por mí y el Señor me sanó de mi enfermedad. Según este pasaje, es como si yo dijera, estoy buscando al Señor porque comí y me sacié. Si todas mis oraciones, si yo siempre me acerco a Dios solo para conseguir aquello que Él me puede dar y no para relacionarme con Él, entonces estoy buscando a Dios por el motivo incorrecto. Y tenemos que recordar que Dios nos ha dado al pan verdadero, que Él ha enviado al verdadero pan del cielo, que es aquel que descendió, que es Jesús, que da vida al mundo. Si eso es así, entonces nuestras oraciones deberían abundar diciendo, Señor, danos de este pan siempre. Y no es que no ore porque Él me dé el pan que sacia mi estómago, o que no ore por el trabajo que necesite, o que no ore por la iglesia, o que no ore por la necesidad que tengo. No, claro que voy a orar por eso, pero mi mayor oración, la más abundante, la más corriente, la que con más pasión debo hacer es, Señor, dame del pan que sacia mi alma, pues de nada me sirve tener el estómago lleno y el alma vacía. La multitud conocía muy bien la historia del pueblo de Israel y sabían como cuando estaban en el desierto y había una hambruna y había hambre y había falta de alimento, ellos vieron como el Dios que promete también es el Dios que provee, porque Dios le mandó maná del cielo. De esa misma forma, la humanidad se encuentra en un desierto y la humanidad está envuelta en el pecado. Y mira, no es solamente que tengamos hambre, es que sin Jesús estamos profundamente insatisfechos. Pero podemos dar gracias a Dios de que Él sigue siendo el mismo. Y el Dios que promete también es el Dios que provee. Y que Él ha hecho que su Hijo, que Jesús, el verdadero pan del cielo, descienda para que nosotros podamos comer de Él. Y es aquí, en este momento, donde llega la promesa que estamos tratando, el versículo 35. Jesús les dijo así: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Antes habíamos visto que era el Hijo del Hombre el que daba ese alimento que es para vida eterna. Pero ahora estamos viendo que ese alimento no es algo externo a Jesús. No es como que Jesús nos dé algo que nos dé vida eterna, no. Él es el pan de vida. Yo, dice Jesús, soy el pan de vida. Jesús es el pan verdadero que descendió del cielo y que da vida al mundo. Así que, ¿cómo yo puedo tener ese pan? ¿Cómo yo puedo comer de ese pan? Bueno, pues presta atención a la promesa que se nos da en este versículo. Dice que si alguno, ¿qué hace? Va a Jesús, que si alguno cree en Él, ese no tendrá sed jamás, ni tendrá hambre jamás. Esta es la promesa que Dios nos hace en esta tarde, el que el Señor nos quiere recordar en esta tarde. Que yendo a Jesús, que creyendo en Jesús, nuestra alma será satisfecha. Esa es la promesa. Si ahora mismo nosotros vamos a Jesús, que si ahora mismo creemos en Jesús, nuestra alma va a tener satisfacción, que el hambre espiritual, que esa eternidad que Dios ha puesto en mi corazón va a ser satisfecha, igual que cuando como pan mi estómago se llena. Esa es la promesa que Dios nos da hoy, que si vamos a Jesús como la única fuente, como el único manantial, como el verdadero pan de vida, entonces vamos a tener satisfacción permanente. Hermano, nuestra necesidad no es la de llenar el estómago. Nuestra necesidad no es la de tener mucha abundancia material. Nuestra necesidad no es tener ciertas relaciones personales del tipo que sean. Nuestra mayor necesidad
es llenar esa eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si algo caracteriza a la sociedad que vivimos hoy en día es lo que se llama la paradoja de la abundancia. Hoy en día tenemos más que nunca en la historia, pero es cuando menos felices somos. Me parece que es cuando más insatisfechos estamos. Parece que hoy es cuando hay más pan para comer, pero cuando más hambre tenemos. Igual, el motivo de eso, el motivo de que a pesar de la abundancia tengamos insatisfacción, es aquello que Jesús le estaba diciendo a esa multitud, que el motivo por el que le estaban buscando era incorrecto, porque el pan que sacia el estómago es perecedero y nuestro corazón tiene un vacío eterno. Solamente puede ser llenado con el verdadero pan de vida que es Jesús. Pero para esa insatisfacción, para ese vacío del hombre, hay una tremenda promesa que el Señor nos recuerda en esta mañana, que si alguno cree en Jesús, que si alguno va a Él, entonces esa persona jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Y si realmente queremos buscar a Jesús y queremos hacerlo por los motivos correctos, si realmente queremos ir en pos de Jesús y cruzar el mar de Galilea, pero no porque Él sació mi estómago, sino porque me quiero relacionar con Él, porque sé que Él es el pan de vida, entonces me gustaría invitarte a que veamos cómo el salmista hacía precisamente esto. Me gustaría que vayáramos a Salmos capítulo 17, versículos 14 y 15. En el Salmo 17 se está pidiendo a Dios que lo libre de sus enemigos. Le está diciendo a Dios, y orando y rogando a Dios que lo libre de sus enemigos, que le ayuden en la situación que están porque le quieren matar. Y hacia el final de este Salmo hay una descripción de cómo son aquellas personas que estaban intentando pues matar al salmista. Y en el versículo 14 deberíamos entenderlo así como: líbrame de los hombres con tu mano, oh Jehová, líbrame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, versículo 15, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista está rodeado de enemigos, clamándole al Señor que los libere de ellos. Y al final nos muestra cómo son estas personas que están intentando matarle, quitarle la vida. Y él dice que aquello que satisface a esos hombres, lo que llena sus estómagos, que su porción son las cosas de esta vida. Es lo mismo que le pasaba a aquellas personas de la gran multitud que seguía a Jesús. Su vientre se había llenado del pan que Jesús les había dado. Asimismo, todas las personas que no creen en Jesús, ellas, toda su porción, todo lo que les puede satisfacer son las cosas de este mundo. Su porción la tienen en esta vida. Por tanto, cuando esta vida se acabe, también se acabará su porción. ¿Por qué? Porque aquel alimento es perecedero, pero el que tenemos que buscar es uno que abunde para vida eterna. Y fíjate lo que dice David ahora, porque sí, esas son las personas que están en el mundo y que igual pues no creen en Dios y no conocen a Él. Pero bueno, David, ¿y aquel que realmente cree que Jesús es el pan de vida? ¿Qué hace esta persona? Pues mira el versículo 15. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia. Fíjate cuándo David va a estar lleno y satisfecho. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Yo voy a estar satisfecho. La llenura que mi alma va a encontrar va a estar en que yo me levante y te vea. Mira, quiero leértelo en cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas.
Dice así: en cuanto a mí, en mi justicia contemplaré tu rostro. Y ahora dice: al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Lo que realmente va a saciar mi alma, lo que realmente me va a llenar, es que yo me despierte. Y lo primero que yo haga no sea llenarme del alimento que igual llena mi estómago, sino de aquel que sacia mi alma. Y hoy tú y yo tenemos esa promesa de que si alguno cree en Jesús y si alguno va en Él, entonces no tendrá hambre más, porque habrá comido del pan de vida. Jesús da plena satisfacción. La satisfacción que Dios da, esa llenura que Dios da, es abundante y es permanente. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que estaba ahí mirando las algarrobas de los cerdos? Bueno, pues si lees el versículo 17, dice que cuando él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En aquella situación se acordó el hijo pródigo de que en la casa de su padre, no los hijos, los trabajadores tenían abundancia de pan. Y allí estaba él, deseando comer la basura que comen los cerdos, y ni siquiera podía comer eso. Hermanos, si tú ves que tú estás alimentando tu alma y tu vida de basura, pídele a Dios que te ayude a ver hoy la promesa que Él nos da de que los hijos de Dios en su casa tienen abundancia, y no solo abundancia, que tienen el verdadero pan de vida, que es Jesús. El pan de vida sacia inmensamente. Jesús sacia con grosura. El pan de vida sobreabunda. ¿Cómo puede alguien encontrar ese tipo de satisfacción? Pues solamente yendo y creyendo en Jesús, poniendo su confianza en Jesús. Y que Dios nos ayude a decir que mi satisfacción, que lo que a mí, en cuanto a mí, lo que a mí me satisface, es que yo me levanto y contemplo el rostro de mi Señor. Para finalizar, me gustaría recalcar una sola implicación que esta promesa tiene para nuestras vidas. Y es que si esto es cierto, si esto es verdad, entonces nosotros deberíamos de tener mucha esperanza. Porque es verdad que sabemos que vivimos en una época donde abundan muchas cosas, pero la insatisfacción es muy grande. Pero hoy Dios nos recuerda que nosotros no estamos destinados a vivir de esa manera, que nosotros no estamos destinados a vivir con una profunda insatisfacción por más trabajo y dinero y cosas que tenga, que aquel que se acerca a Jesús y que cree en Él, entonces no tendrá sed, jamás, que su alma estará satisfecha porque habrá comido del pan verdadero que da vida al mundo. Si esto es verdad, hermano, entonces eso significa que mi satisfacción y la tuya no está en ninguna otra cosa que no sea Cristo. Igual te pasa como a mí. Igual te pasa que tú te crees la mentira de que tú necesitas X cosa para estar completo. Igual crees la mentira de que no tenemos un mayor nivel de satisfacción porque me falta X cosa. Bueno, pues si tú crees esta mentira como yo, hoy hay una muy buena noticia. Tú y yo estamos equivocados. La realidad es que lo que tú y yo necesitamos es al verdadero pan de vida. Es a Jesús, que promete que si alguien cree en Él, no va a tener sed jamás y no va a tener hambre jamás. No, hermanos, no necesitamos el pan que llena el estómago. Y no debemos de seguir a Jesús porque Él nos da cosas que efectivamente nos sacian. Hemos de buscarle porque Él es el que nos sacia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empecemos por no ser como aquella multitud y no busquemos como ellos lo buscaban. No seamos como el otro hijo de la historia del hijo pródigo, como el hijo mayor. ¿Sabe? Él nunca se apartó de su padre. En cierto sentido, el hijo mayor sí que buscaba de su padre y probablemente, no sé, se encargaba de todas las cosas de la hacienda de su padre y le llevaba todas las cosas y estaba ahí con él, pensando que igual a él también le tocaría una tremenda fiesta y que se mataran animales y que se pudieran comer.
porque lo que satisfacía al hijo mayor era esa posibilidad de tener todo lo que el padre tenía. Lo que debía haberle satisfacido era la posibilidad de levantarse por la mañana y tener relación con su padre. Que esta sea nuestra actitud a la hora de acercarnos a Jesús. Recordemos esa gran promesa y hagamos como el salmista. En cuanto a mí, mi satisfacción no van a ser las cosas del mundo. En cuanto a mí, mi satisfacción está en que yo me levante por la mañana y te contemple y te vea. Pues esto es lo que llena realmente mi alma. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el pan de vida. Tú me has hecho así, Señor, me has dado un corazón que con las cosas de este mundo no se va a llenar. Pero también como en aquel entonces maná descendió del cielo, el pan de vida que Jesús nos ha descendido. Ayúdanos, Señor, a creer en Él y acercarnos a Él, y que nuestras almas, Señor, sean satisfechas plenamente y que jamás tengamos sed y jamás tendremos hambre. Señor, ayúdanos a levantarnos cada mañana y encontrar nuestra satisfacción en contemplar tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.